Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a la casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Y vemos cómo Jesús nos muestra esta explicación del trigo y la cizaña, que le piden los discípulos y que habíamos escuchado hasta hace un tiempito en un domingo. Nos muestra como en otras partes del Evangelio un mensaje que el hombre moderno no quiere escuchar, ¿no? Hay una realidad terrible para el que rechaza a Dios. Es posible, lo está diciendo acá y en otras partes el mismo Señor. Por suerte, son muchas las manifestaciones de la misericordia de Dios en el Evangelio y fuera del Evangelio. En el Evangelio el hijo pródigo, la oveja perdida, la mujer que busca el perdón del Señor lavando sus pies y secándolo con sus cabellos, la mujer adúltera y otras muchas manifestaciones de esa infinita misericordia de Dios, donde Dios perdona, quema todos los pecados. También, por ejemplo, en la década del 30, entre 1930 y 1940, en el siglo XX, aparece ese cuadro donde los rayos rojos y blancos nos envuelven con su infinita misericordia, Jesús misericordioso. Antes justamente de esa locura que empieza a vivir la civilización, a mi juicio desde 1950, con una decadencia, con un crecimiento tecnológico e industrial, pero una decadencia moral muy grande, que nos dice que su misericordia se derrama para todos, pero especialmente para los más pecadores, que esa misericordia nos envuelve y quema nuestros pecados y nos abraza. Pero advierte, es la última tabla de salvación para nosotros, ¿no? La última tabla de salvación. ¿Qué habrá querido decir con eso, no? San Juan Pablo II impulsa la devoción que estaba un poco resistida a este cuadro y hasta puso un segundo domingo, el segundo domingo, ni más ni menos que el segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Santo Tomás dice que la misericordia es lo propio de Dios, en ella se manifiesta su omnipotencia, es decir, donde Dios resplandece más como Dios es en su infinita misericordia. El Papa Francisco hace de la misericordia su predicación y el hospital de campaña que debe ser la iglesia, que es una manifestación de su misericordia. Es decir, las manifestaciones de misericordia son enormes en el actuar y en el decir del Señor y también, especialmente actualmente en la iglesia, con una humanidad alejada, si se quiere, ¿no?, de Dios. Pero hay una realidad, que es esta realidad en donde se niega y se aparta uno de Dios. Y lo dice Jesús, apartados de mí, al fuego eterno. Murió el rico y dice, me abraza las llamas. Acá decía, allí habrá llanto y rechinar de dientes, ¿no? El Señor hace lo imposible para llamar al asesino, al violador, a ese financista cuyas acciones terminan por empobrecer a tantos. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Pero hay una realidad de clausura total, ¿no?, que Dios no puede abrir, ¿no? Es una puerta sin manija del lado de Dios, donde está clausurado y donde Él no tiene acceso porque es la libertad humana. Esa posibilidad de cerrarse con una distancia infinita a Dios y un odio lamentablemente a Dios. No se quiere hablar de esto, es duro hablar de esto, pero existe esa posibilidad. Por supuesto, no lejana para la persona que camina en el Señor,
es evidente, ¿no? Pero existe esa posibilidad. Es una rueda de auxilio, ¿no? No hay que utilizarlo como muchas veces la Iglesia lo ha utilizado para abrumar a la gente, ¿no? Y quizá presionarla, ¿no? Pero sí como una rueda de auxilio que uno tiene que meditar donde existe la posibilidad, ¿no? Y de alguna manera estamos en las manos del Señor, tenemos la gracia del Señor, pero no podemos sino decir esto, existe una, para nosotros, lejanísima, pero posible posibilidad, ¿no? Y también el deseo de salvar a tantos, con nuestro ejemplo, con nuestra oración, con nuestra palabra, ¿no? Es una realidad muy dura, es una realidad muy dura. ¿Cuántas veces los chiquitos de Fátima rezaban el rosario y hacían sacrificios por esos pecadores que habían visto en ese fuego eterno que les mostró el cielo a la Virgen y el fuego eterno, ¿no? Y se compadecían, ¿no? de esta realidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, hoy el Señor, mucha gente esquiva y muchos predicadores esquivan el tema y dan una vuelta para hablar de otra cosa, ¿no? Yo de alguna manera, en algún momento, pienso que hay que exponerlo. Existe, ¿no? Gracias a Dios existe la gracia de Dios, la presencia del Señor, su luz, su vida, su amor, su infinita misericordia, ¿no? Esto nos trae un consuelo, pero la otra realidad existe. Y también tenemos que obrar para que muchos no lleguen a esa circunstancia. Que María Santísima, aquella que quiere que todo el mundo, abrazar a todo el mundo, ella que está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quiere la salvación de todos y tiene tantas apariciones para que el mundo vuelva, ¿no? Que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de agradecer ese infinito amor, esa infinita misericordia de Dios, de la cual si no, ¿en qué lugar estaríamos, no? ¿En qué lugar estaríamos? Pero también atender a esta realidad, ¿no? Existe esa posibilidad, seguramente lejana para nosotros, pero a consideración. Y también, bueno, el deseo de poder hacer lo posible, lo que esté en nuestras manos, para que muchos no tengan la posibilidad de caer en esa situación y sí caer, ser abrazados por el amor infinito, por la misericordia infinita de nuestro Señor. Y les mando la bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sobre ustedes y sobre sus familias.